que ya están negociados las entregas de políticos y o empresarios y o financieros Claro. en las próximas semanas. Y algún que otro capo vigente. Creo que tampoco debemos confundirnos porque lo que terminó por mover a Donald Trump y a su equipo para tomar la decisión de no haber aranceles no fue un asunto personal con México, con Claudia Sheinbaum, ni siquiera con Canadá y con Trudeau. El tema de seguridad nacional sigue siendo prioridad en la Casa Blanca, haya o no haya aranceles. Lo dijo bien Howard Lutnick, secretario de Comercio. No es una guerra comercial, es una guerra contra las drogas. La quinta transformación en México la está logrando Me gusta esa. La quinta transformación. ¿Por qué? Porque Trump está obligando o le está ayudando a la presidenta Claudia Sheinbaum a hacerse dueña de su propia política en muchos sentidos. Pasamos del abrazos, no balazos, al balazos, no tarifazos. Después Andrés Manuel no lo hubiera hecho. Claro, Jamás. jamás. No lo A ver, hubiera complementando nomás esta parte, Sheinbaum hizo la tarea. Claro. Entregó a 29 líderes del crimen organizado con un costo constitucional muy alto, hay que decirlo, pero los entregó. ¿Qué más? Mandó 9,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Así es. Admitió que los drones de espionaje de la CIA sobrevolaran cielo mexicano. ¿A cambio de qué? Que no sabemos, que no entendemos por qué Trump fue tan condescendiente, más allá de querer demostrar que no es intransigente con todos. Claro. ¿Sí? Y dejo sobre la mesa los dos elementos que yo veo. Uno, yo creo que ya están negociados las entregas de políticos y o empresarios y o financieros Claro. en las próximas semanas. Y algún que otro capo vigente. Y la segunda, la discusión, la aceptación de la discusión para integrar un sistema aduanal y de migración único, un Customs and Border Patrol común entre Canadá, Estados Unidos y México, porque si lo vemos, por ese elemento que son las aduanas y las fronteras, es por donde pasan todos los problemas hoy de los tres países. ¿Es correcto? El fentanilo, la seguridad, el tráfico humano con los migrantes y los contrabandos de acero, aluminio y lo que le quieras acumular en la parte de libre comercio. Las armas, por supuesto. Y las armas, por supuesto. Rodrigo. Yo no le voy a regatear a la presidenta Claudia Sheinbaum su estrategia porque creo que ha sido la líder mundial que mejor ha sabido manejar la relación con Donald Trump. Compáralo con China, compáralo con Zelensky, compáralo con Trudeau. Dicho eso, creo que tampoco debemos confundirnos porque lo que terminó por mover a Donald Trump y a su equipo para tomar la decisión de no haber aranceles no fue un asunto personal con México, con Claudia Sheinbaum, ni siquiera con Canadá y con Trudeau. La decisión fue el miedo a la recesión y el miedo a los mercados. A ver, pongámoslo en perspectiva. Desde el noviembre 6, que fue electo Donald Trump, hay una pérdida, destrucción de valor de capitalización de mercado de 3 billones de dólares. Esto es millones ¿Reflejado de en millones. dónde? ¿En la bolsa? Reflejado en la bolsa de valores. ¿Sí? A ver, estamos viendo que en los últimos 2 días hay una volatilidad de 500,000 millones de dólares en el mercado accionario. Es decir, esto no tiene precedentes y además, ¿a qué acciones le está pegando? Tesla, caída en el último mes de de casi el 30%. Imagínate. Palantir, también uno de los principales asesores y apoyadores empresariales de Donald Trump, una caída de casi 14%. La empresa personal de la familia Trump, Trump Media Company, perdiendo también casi el 30% de su valor de mercado. A ver, aquí se levantaron las alertas. La alerta vino, por ejemplo, de la Reserva Federal de Atlanta, donde su indicador de recesión dijo, cuidado, el siguiente trimestre proyectamos una caída del PIB de 2.8%. Polymarket, que es el mercado de apuestas que tanto confianza le tienen los republicanos, 38% de probabilidad de una recesión en los próximos meses. Es decir, este asunto económico terminó por moverle el tapete a Donald Trump. Dicho eso, Donald Trump todavía tiene una agenda muy clara en relación a cuáles son sus 3 grandes objetivos en relación a México. Independientemente de las tarifas, por supuesto que ¿qué se quiere hacer? Se quiere mantener al margen a China, como ya estamos viendo, digamos, la política reflejo en Panamá, donde ya se desplazó a esta operadora china de los puertos para que entre BlackRock. Segundo,
El tema de seguridad nacional sigue siendo prioridad en la Casa Blanca, haya o no haya aranceles. Lo dijo bien Howard Lutnick, secretario de Comercio. No es una guerra comercial, es una guerra contra las drogas. Y esto ya hablaremos un poquito más. Y tercero, la reindustrialización de Estados Unidos sigue siendo el gran objetivo. Donald Trump lo dijo en el Estado de la Unión. Cuidado, nos duelen los déficits comerciales con México y con Canadá, porque eso, para mi punto de vista, representa un gran subsidio que estamos pagando los norteamericanos. Y no te olvides una cifra de las que diste, que son todas muy buenas, que es la más importante de todas. El egómetro Por supuesto, de la Trump, popularidad. donde la popularidad se le cayó al 46%. A ver, regresamos a la frase de James Carville, "It's the economy, stupid". Exactamente. Esa ha sido la gran constante de la política norteamericana. Alejandro. Aunque yo sí veo efectos políticos muy importantes de los dos lados. Y uno tiene que ver con esta, a ver, durante esta semana medios vistos como tradicionales y críticos de la política de Donald Trump, como el New York Times o el Wall Street Journal, acabaron reconociendo que la mano dura del usar la herramienta de los aranceles para presionar, al menos en la parte del fentanilo y al menos en la parte de los indocumentados, está funcionando. Es decir, la semana pasada el New York Times sacó un reportaje donde el buró en México del New York Times va y visita en Sinaloa y dan un testimonio de que los laboratorios que existían en todo el estado hoy no están funcionando. Entonces, el New York Times acaba diciendo, bueno, al menos en ese sentido, la herramienta de los tarifazos, porque les dicen tariffs allá, está funcionando. Y creo que eso es una victoria para el presidente Donald Trump muy importante. Es decir, déjenme presionar, déjenme utilizo mi estilo y le abono a mi capital político. Y eso ha sido muy importante. Y esa es una victoria política de Trump. Y otra victoria política que se ve, pero de este lado, es lo que hemos platicado como la quinta transformación en México. La está logrando. Me gusta esa. La quinta Transformación. ¿Por qué? Porque Trump está obligando o le está ayudando a la presidenta Claudia Sheinbaum a hacerse dueña de su propia política en muchos sentidos. Pasamos del abrazos, no balazos, al balazos, no tarifazos, ¿sí? Es decir, no le tembló la mano a la presidenta Sheinbaum para dar un giro de 180 grados, al menos en la política de seguridad. Cuando habíamos visto a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, incluso tratando de desmentir al mismo New York Times, diciendo que en México no se producían, no había laboratorios de fentanilo. ¿Y ahora lo pones en el comunicado oficial? Ahora lo pones en el comunicado oficial, hablas de los más importantes decomisos de fentanilo y más aún te pones a perseguir, ¿sí?, a todos esos narcotraficantes que estaban muy tranquilos en las cárceles, en lugares muy cómodos, los sacas de las prisiones y sí, obedece a una presión importante del gobierno norteamericano. No podemos negar que no tenemos las cartas para ponernos con Sansón a las patadas. O sea, es decir, la presidenta no se puede envolver en esa bandera, ¿sí? Pero también creo que al perder gana, ¿sí? Claro. Gana una estatura importante, gana el reconocimiento de una clase política que dice, oye, Andrés Manuel no lo hubiera hecho. Claro, jamás. No lo hubiera hecho. Complementando nomás esta parte, Sheinbaum hizo la tarea. Claro. Entregó a 29 líderes del crimen organizado con un costo constitucional muy alto, hay que decirlo, pero los entregó. ¿Qué más? Mandó 9,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera. Así es. Admitió que los drones de espionaje de la CIA sobrevolaran cielo mexicano. Y esto lo estamos viendo en los resultados. Hay una caída del 70% en los decomisos de fentanilo en la aduana norteamericana con datos norteamericanos. Claro. ¿Qué más? El número de cruces irregulares en la frontera entre México y Estados Unidos está en su nivel más bajo mensual desde el año 2000. Claro. En febrero hubo menos de 9,000 cruces irregulares. ¿Cuál fue la cifra pico de la era Biden? 250,000 cruces. De ese tamaño es el cambio. ¿Y qué dice esto? Imagínate. Tiene razón Donald Trump cuando dice
también una parte del problema es que no había voluntad política en México para resolver estos Ese es el mensaje. Ese es el punto. Ese es el mensaje, perdón, Sí. Ramón, nomás para cerrar. Ese es el mensaje que ahorita se palpa en el ambiente en Estados Unidos, que es, entonces México no hacía lo que hacía, no porque no podía, sino porque porque no no quería. quería. A ver, yo esta semana saqué un video donde hablaba de Nace Claudia, Claro. donde decíamos, a ver, Ujú. no es porque no hubiera nacido antes, sino que el momento en que se instala ya en otra dimensión, en otra estatura, es cuando se desteta, Ujú. primero, de lo que están haciendo Trudeau y los chinos, y dice, yo me espero. Claro, Y que repetimos, le dio estos dividendos. Pero ese mismo nacimiento de Claudia genera la agonía, si no es que ya la muerte de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque el comunicado de la Casa Blanca que anuncia los aranceles dedica una página entera a hablar de la intolerable complicidad del gobierno mexicano con los cárteles. claro. Y da Un paraíso de protección. un paraíso de protección. Es decir, son clavos dedicados a la lápida de Andrés Manuel López Obrador, quien, dicho sea de paso, ¿dónde está el punto de vista de ese hombre que le encanta hablar en las mañaneras? Ujú. Y hoy ni mañanera, ni medianera, ni anochecera, no hay nada. Claro. No sabemos qué opina de tantos dardos que le están lanzando. ¿Por qué? Si a cualquiera de nosotros se nos acusara mañana de proteger a narcotraficantes, lo que nos Claro. tardamos en contratar un abogado para denunciar difamación, ¿sí? Sí, 1 hora, 2 horas, lo que nos tardemos, pero lanzamos sí. la ofensiva y decimos, demanda. ¿Dónde está el señor López Obrador? A quien le están aventando todos los obuses, de todos los personajes, de todos los niveles de la administración Trump, comenzando por Donald Trump, quien es el que lanza el comunicado. Bueno, pues de una u otra manera esto está forzando a la presidenta Claudia Sheinbaum a tener que tomar una decisión en la sensatez y en el sentido común, Sí, que es o me salvo yo y salvo a México o salvo a mi padre político. claro. Muchas veces, no en México, en el planeta, aquellos que crean o procrean hijos políticos tienen que pasar inevitablemente por un drama, el parricidio. Por la Tienes traición. que matar al padre porque con el padre viviendo no vas a poder hacer nada, mucho menos lo que tú quieres hacer y cómo lo tienes que hacer. Dicho eso, pues vamos a ver qué va a ocurrir en las siguientes 3 semanas. ¿Qué esperas tú, Alex, que pase? Pues mira, yo, en verdad, aquí la gran pregunta es, ¿cuándo se va a detener Donald Trump? Es decir, ¿cuál es su endgame? ¿O cuándo lo van a detener? Así es. Es decir, vamos de mes con mes. Y la cuestión semana de... con semana. No, y aparte diciendo, bueno, vamos a dejar a abril. Y luego, bueno, pero abril se va a convertir en marzo. Marzo se va a convertir en qué. Es decir, hay de dos sopas. O el presidente va a saciar su sed para tener su capital político bien protegido y decir, miren, ya vieron, en 2 meses bajé el fentanilo, no sé qué, ya me traje a narcotraficantes. Ya. La presidenta Claudia Sheinbaum está, o su sed va un poco más allá y en el sentido de lo que tú dices, ¿no? ¿Hace falta un pez gordo para el presidente Trump? Yo creo que sí. Sobre todo político, por supuesto. Político principalmente, porque una cosa es llevarte a los narcos de la vieja escuela, ¿sí? Que son los que ya estaban purgando condenas, y otra cosa, yo lo que veo es, cuando ves esas palabras del paraíso donde se protege a los narcos, pues obviamente hay un sistema y tuvo que haber hecho quien creara esas condiciones para protegerlos, y creo que el presidente Trump no va a saciar su sed hasta que vaya un pez gordo. Claro. A ver, yo quiero retomar el hilo del nace Claudia, agoniza AMLO, porque mucho se ha hablado y mucho se ha criticado de la decisión de Claudia Sheinbaum de convocar a un gran meeting para cantar el himno nacional en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo. Y eso yo nunca lo entendí como un mensaje hacia Donald Trump, sino una herramienta de política interna en un contexto en el que hay una disputa por el liderazgo real dentro de la 4T. Con esa convocatoria, Claudia Sheinbaum está diciendo, a ver, señores, yo soy la líder legítima y real de la Cuarta Transformación. Claro. Yo veo, qué bueno que tocas el tema,
me gustaría tu opinión, Alex. Ujú. Yo creo que después de esta negociación exitosa, aunque sea hasta el 2 de abril, o sea, es cese al fuego, ¿sí? Sí. Lo que no se pudo con Zelensky, lo que no se pudo con Trudeau, Sí, lo que no se pudo con los chinos, por la razón que sea, sí se pudo con la presidenta Claudia Sheinbaum. claro. La pregunta es, ¿qué necesidad hay de mantener este evento en la plaza pública? Claro. Se iba a hacer en el entendido de que ahí se iban a anunciar las medidas que se harían en función a entender lo que se había anunciado el lunes. Pero si ya no hay aranceles, Sí, por lo menos en los productos del TME, que son los más importantes, automóviles, claro. ¿sí? Sí. Y productos agrícolas, ¿para qué sostienes ese evento? Claro. Déjame ser de mente un poco perversa, Ujú. ¿sí? Que a los periodistas no se nos da. Los enemigos de la presidenta pueden usar ese evento para hacer un evento anti-yanqui. Y para poder decir, lejos de que fuera un evento de qué bueno y qué padre y qué bien y todo, alguien puede infiltrarse ahí. Claro. Este país está lleno de tradiciones en eventos masivos públicos. Sí, Los tlatelolcazos, a ver, ¿qué necesidad hay hoy de convocar para el domingo, de pagar la movilización que eso implica para que una ya columna, una ganaste. quinta columna, Claro. se filtre con 5,000 elementos suficientes para generar una reyerta y demostrar que todo el pueblo de México no está necesariamente con la presidenta, ni con las medidas, ni con que se les sojuzgue a los deseos de Trump? Sí, sí. Cuidado, es muy riesgoso. Si la presidenta y su equipo tienen la certeza de que tienen el control absoluto de lo que va a pasar en el Zócalo, adelante. Pero tampoco pueden echar, repito, las campanas al vuelo, aunque esté ahí la catedral, porque no está terminada la negociación. Claro. Claro. Es el segundo impas de la negociación. Era en febrero, Bueno. no hasta el 4 de marzo. Ahora es marzo, no hasta el 2 de abril. Y además el presidente Trump lo dijo muy simpáticamente. No lo hicimos el día primero porque es April Fools. Sí. Es el día de los Claro. inocentes. Y no nos van a creer. A ver, Ramón, máxime cuando una gran parte de los líderes de la coalición de la 4T se pueden sentir amenazados por Oh. miedo a ser entregados a Washington. Buenísimo punto. Hay un riesgo aquí importante porque, a ver, insistimos, todo lo que se está haciendo en función de la cooperación de seguridad entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Donald Trump tiene como consecuencia negativa el sacrificio de algunos importantes miembros de la Cuarta Transformación. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a ver los coletazos y las reacciones de estos grupos fácticos dentro del partido en el poder? Alejandro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón. La plaza pública es muy peligrosa y históricamente es un símbolo muy importante en este país. Recordemos a López Portillo cuando también llama a una movilización para defender al peso La nacionalización de la banca. y acusar a los traidores sin la nacionalización. ¡Viva México! Aunque y esa fue demás. una desde la derrota, esta es desde la victoria. Pero aquí hay algo interesante. En México no ha aprendido ese sentimiento anti-yanqui como sí está sucediendo en Canadá. Sí, en Canadá estamos viendo imágenes. Allá está el insulto de decir, los queremos anexados, ya son el 50, Así el es. 51. Pero en México ha aprendido más y creo que eso ha sido por la retórica que ha manejado la presidenta, que es decir, tranquilos, vamos viendo, vamos día a día, con mucho respeto, esto es ofensivo, pero vamos a seguir caminando, y no ha aprendido esa retórica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón, que si aparecen una piñata de Donald Trump prendiéndole fuego en medio del Zócalo, que lo puede hacer cualquiera y puede dar la vuelta a todo el mundo, pues eso no va a caer muy bien en el momento de las negociaciones. Y la gran pregunta, yo sigo diciendo, ¿dónde está Morena? Claro. ¿Dónde está el apoyo de su secretario de No, a ver, organización? ese ¿Y es de el dónde punto. está el apoyo de Luisa María Alcalde a la ¿Qué presidenta? crees que esté pensando, como ahorita comentaba Rodrigo, ¿Sí? un secretario de organización cuyo papá está en el banquillo, Así es. cuyo propio presidente, secretario de organización de Morena, está en el banquillo, Claro. donde tenemos a Luis Crescencio Sandoval, Adán Augusto, Audomaro, Mario Mario Delgado, los gobernadores. A ver, señores,
hay demasiadas gentes que le está incomodando lo que está pasando Claro. y que van a sentir o van a querer vender la narrativa de que Claudia ya se entregó. Ujú. No nos conviene que siga Claudia ahí porque nos va a entregar Claro. y va a acabar destruyendo a Morena. No, la Para pregunta- ellos no va a ser Estados Unidos que destruya a Morena con sus asuntos de terrorismo. No, ellos van a querer un chivo expiatorio en este país. Por eso insisto en que no es prudente hacer el evento del domingo. Bueno, y lo que tendría que estar haciendo Claudia es blindarse. Así es. Blindarse política, pero también en términos de seguridad e inteligencia. El trabajo número uno en este momento del aparato de inteligencia que ahora coordina Omar García Harfuch es defender la integridad de Claudia Sheinbaum Pardo. Yo quiero cerrar esto diciendo lo siguiente. Evidentemente en esa reunión famosa de seguridad que tuvo lugar en Washington, Sí. entre Marco Rubio y toda su gente y la gente de inteligencia y junto con nuestro grupo de inteligencia, conformado por el secretario García Harfuch, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el área de inteligencia, el canciller, Sí. sin Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Correcto. Gobernación, Ujú. algo debió verse en esa mesa, algo debió entenderse que estaba pasando. Deben de haber venido ya con cosas muy concretas a mostrarle a la presidenta. Y la presidenta tuvo en sus estrategias que decir, señores, no tenemos para dónde hacernos. Tenemos que tender ese puente de plata Sí. para entendernos. Claro. Y dicho eso, pues comienza la nueva etapa. Ujú. Cuidado porque, no olvidemos, cuando alguien está agonizando, siempre hay estertores de muerte.